Hoy escucharemos apariciones fantasmales durante Halloween. Cuando llega la noche más aterradora del año, a veces, lo sobrenatural se hace presente, dejando a más de uno con el corazón helado. El último aviso. Nunca debimos aceptar el reto de entrar al cementerio esa noche, menos cuando vimos a la anciana que no dejaba de mirarnos desde la oscuridad. Era Halloween, y como siempre, Sergio y yo nos creíamos valientes. No íbamos a rechazar el reto que nos hizo el grupo: entrar al viejo cementerio de nuestro pueblo a la medianoche. Decían que estaba abandonado desde hacía años, que nadie se atrevía a entrar por las leyendas de una anciana que lo cuidaba. Cruzamos la reja oxidada y entramos. El lugar estaba más oscuro de lo que imaginábamos, con las lápidas cubiertas de musgo y la maleza invadiendo todo. Cada paso que dábamos hacía crujir las ramas secas bajo nuestros pies. Caminamos entre las lápidas, riéndonos de los nombres antiguos y tratando de hacer que la experiencia fuera más ligera. Pero después de unos minutos, el aire cambió. El viento se detuvo y un frío aún más intenso se apoderó del lugar. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un murmullo, suave pero inconfundible, que provenía de algún lugar cerca de nosotros. Giramos la cabeza, pero no había nadie. ¿Oíste eso?, susurró Sergio. Asentí, señalando hacia una pequeña colina en el fondo, donde se decía que estaba la tumba de la anciana. Nos acercamos, y cuanto más lo hacíamos, más fuertes se volvían los murmullos, hasta que se volvieron una voz ronca y apagada, como si alguien hablara bajo tierra. Pero lo más extraño fue la sensación de que alguien nos estaba observando. Cuando llegamos a la cima, la vimos, de pie, junto a una de las lápidas más antiguas. Una anciana, encorvada, con ropas desgastadas, completamente gris. Su cara estaba arrugada, y sus ojos, vacíos, parecían arder con una furia indescriptible. No nos movimos, paralizados por el horror. Entonces, habló. «No deberían estar aquí», dijo en un tono bajo y tembloroso, pero lo suficientemente claro como para helarnos la sangre. La mujer alzó una mano esquelética, señalándonos. «Fuera», susurró. Pero no era un susurro humano, era como si el viento hablara por ella. Sentí una presión sobre mi pecho, un peso imposible de describir, mientras la figura de la anciana se acercaba lentamente. Sus pies apenas tocaban el suelo. Era como si flotara sobre la tierra. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sergio me sacudió con fuerza, logrando que pudiera moverme. Comenzamos a correr cuesta abajo, pero por más que corríamos, podía sentirla detrás de nosotros, su respiración fría como el hielo sobre nuestra nuca. Las ramas a nuestro alrededor crujían y caían, como si algo se moviera a nuestro alrededor, acercándose cada vez más. No importaba cuán rápido corriéramos, ella estaba allí. Cada vez que miraba de reojo, veía su figura moviéndose entre las sombras, pero ya no era lenta. Ahora avanzaba a una velocidad antinatural, y su cara, antes solo arrugada, mostraba una expresión de rabia pura, los ojos en blanco y la boca torciéndose en una mueca de odio. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, y los murmullos que antes eran susurros empezaron a convertirse en gritos desgarradores. Parecían venir de todas partes, como si las voces de cientos de almas perdidas llenaran el cementerio. Yo no podía despegar la vista de ella. Estaba más cerca ahora, con su mano extendida hacia mí, sus dedos largos y huesudos casi rozando mi espalda. El olor a tierra húmeda y podredumbre llenaba el aire, y el sonido de su respiración, entrecortada y furiosa, me hacía sentir que no iba a escapar. Llegamos a la reja. Sergio la empujó con todas sus fuerzas, mientras yo la sentía justo detrás de mí. Giré la cabeza por última vez y vi su rostro a centímetros del mío. Su boca se abrió lentamente y de ella salió una palabra: volveré. Con un último esfuerzo,
Cruzamos la reja y salimos a la calle. El aire cambió de nuevo, y el frío insoportable que nos había rodeado se desvaneció de golpe. Pero la anciana no había desaparecido. Nos observaba desde el otro lado, inmóvil, con sus ojos fijos en nosotros. Corrimos sin mirar atrás, con las piernas temblorosas, y no paramos hasta llegar a nuestro vecindario. Nos miramos fijamente el uno al otro, pero sin decir palabra. Nunca hablamos de lo que pasó, ni de lo que vimos. Pero desde esa noche, a veces siento su mirada furiosa encima mío, como si estuviera esperando el momento indicado para venir por mí y no dejarme escapar. Atrapada en casa. Pensé que las decoraciones de Halloween en la puerta eran lo más aterrador de esa noche, hasta que él apareció, mirándome fijamente. Siempre me había gustado Halloween. Aunque este año fue diferente. Mis papás salieron a una fiesta, dejándome sola en casa. Era la primera vez que pasaría la noche de Halloween sin ellos, pero pensé que sería divertido. Tenía dulces, películas de terror y mi celular. No necesitaba más. Todo estaba bien, hasta que escuché el primer golpe en la puerta. Pensé que eran los niños del vecindario, aunque ya era tarde para que siguieran pidiendo dulces. Me acerqué y abrí, pero nada. Miré hacia ambos lados. La calle estaba completamente vacía, y no había nadie. Cerré rápido la puerta, un poco inquieta, y me cercioré de que estuviera bien asegurada. Regresé al sofá e intenté concentrarme en la película que estaba viendo, pero algo me hacía sentir incómoda. Entonces, escuché el sonido de unos pasos en el piso de arriba. Mi cuarto estaba en el segundo piso y sabía que no había nadie más en la casa. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez era el viento, pero los pasos eran claros y parecían cada vez más cercanos. Tomé mi celular y subí las escaleras con cautela, sintiendo el sudor frío en mi espalda. Al llegar al pasillo, todo estaba en silencio. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero algo no se sentía bien. Caminé despacio hacia mi cuarto, que era el último del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente. Todo parecía normal, pero cuando me di vuelta para salir, lo vi. Una figura de pie en el rincón, entre las sombras. Era alto, delgado, y vestía una especie de traje negro y antiguo. Tenía los ojos hundidos, casi vacíos, y me miraba fijamente. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni gritar. Él tampoco se movía. Solo estaba ahí, observándome. Cerré los ojos, rogando que al abrirlos desapareciera. Pero cuando los abrí, estaba más cerca. Pude ver mejor su rostro. Su piel era gris y estaba cuarteada. Sentí que las piernas me fallaban. Intenté retroceder, pero él extendió una mano hacia mí. A pesar de que estaba a unos metros, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera empujando. Corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. El corazón me latía con fuerza, pero sabía que no podía quedarme ahí. Quise llamar a mis papás, pero la pantalla de mi celular solo mostraba la falta de señal. Y de nuevo, un ruido. Era el sonido de una respiración pesada a mis espaldas. Me giré lentamente y allí estaba. A mitad de las escaleras, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estudiara. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido, solo una especie de gruñido apagado. Salí corriendo hacia la puerta principal, desesperada por abrirla, pero el cerrojo no se movía, como si estuviera atascado. El aire se sentía más denso, frío, y supe que se acercaba. No lo veía, pero lo sentía. Me volví hacia el pasillo, y ahí estaba otra vez. Esta vez más cerca. Podía oler la podredumbre en el aire. Su mano se levantó y me señaló. Supe que no me iba a dejar salir. Con las manos temblando, corrí hacia la cocina. Ahí estaba la puerta trasera, y pensé que tal vez por ahí podría salir. Escuché sus pasos, lentos,
pesados, como si disfrutara acercándose poco a poco. Cuando llegué a la puerta, esta tampoco se abría. No volteé, pero sentí su aliento helado atrás mío, y todo mi cuerpo se tensó, inmóvil. De repente, escuché el auto de mis padres estacionándose afuera, y el sonido de las llaves antes de que se abriera la puerta. Eso hizo que la figura se detuviera. Me giré y me miró por última vez antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí hacia la puerta y pude abrirla. Mis padres estaban en el porche, a punto de entrar. Les conté lo que había pasado, pero ellos lo atribuyeron a mi imaginación o que quizá había sido una pesadilla. Traté de convencerme yo misma de eso, pero algo en mí no podía olvidarlo. No volví a quedarme sola en Halloween. Incluso ahora, después de algunos años, puedo sentir de vez en cuando su aliento helado detrás mío, y me pregunto si es él que ha venido por mí. El impostor. No me di cuenta de que el chico que caminaba a mi lado no era mi amigo, hasta que me miró a los ojos y sonrió de una manera que jamás podré olvidar. Era la noche de Halloween, y como cada año, salí a pedir dulces con mi mejor amigo, Leo. Teníamos 10 años. Siempre después de nuestro recorrido nos quedábamos paseando por el barrio. Este año no nos disfrazamos, solo nos pintamos el rostro como payasos. Decidimos tomar un atajo por el parque del vecindario, un lugar oscuro y casi desierto esa noche. Al llegar al parque, el ambiente cambió. Se sentía denso, y los faroles que normalmente iluminaban el parque ahora tenían una luz tenue. Leo y yo bromeábamos, pero había algo en el aire que no me dejaba relajarme del todo. El viento susurraba entre las ramas y, de vez en cuando, juraba escuchar pasos más allá de los nuestros, aunque al mirar alrededor, no había nadie. En algún momento, Leo se adelantó, corriendo hacia el otro lado del parque, dejándome unos metros atrás. Mientras caminaba, vi una figura que se acercaba desde la oscuridad del parque. Su silueta era familiar. Pensé que era Leo, que había dado la vuelta, así que no le di mayor importancia cuando se colocó a mi lado. Caminamos juntos por unos minutos en silencio, pero algo no se sentía bien. Intenté hacer una broma, pero él no respondió. Solo me miró de reojo, y luego, al poco tiempo, volvió a sonreír. Algo en esa sonrisa me hizo retroceder un paso. Era demasiado inhumana, como si alguien que nunca hubiera sentido una emoción real intentara imitarla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de repente, una idea aterradora me cruzó la mente. Ese no era Leo. Al mirarlo, su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes desiguales, y sus ojos, aunque parecidos a los de mi amigo, no reflejaban ninguna luz. Eran huecos, fríos. En ese instante, lo supe. Quien caminaba a mi lado no era Leo. Retrocedí y lo llamé por su nombre, pero la figura no respondió, y comenzó a acercarse lentamente, como si estuviera estudiándome. Mi mente se nubló de pánico y empecé a correr. Los pasos detrás de mí se hacían más pesados, más rápidos. No me atrevía a mirar atrás, solo corría, tratando de escapar de esa cosa que usaba el cuerpo de mi amigo. Al llegar a la entrada del parque, vi a alguien acercándose desde la dirección opuesta. Era Leo, el verdadero Leo. Su respiración era agitada y su cara mostraba una confusión que pronto se convirtió en preocupación cuando me vio. «¿Qué te pasa?», preguntó, genuinamente desconcertado. No pude decir nada, solo miraba con horror hacia la entrada del parque. La figura que me había estado persiguiendo se había detenido a unos metros de distancia, observándonos desde las sombras. Aunque no podía verle bien el rostro, sentía su mirada clavada en nosotros, y esa misma sonrisa torcida brillaba desde la oscuridad. Levanté mi brazo lentamente y señalé hacia donde estaba la figura del impostor, indicándole a Leo a dónde debía mirar. Seguía ahí. Pudimos ver a la figura de ese niño,
sonriéndonos sin apartar la vista de nosotros, como si estuviera esperando algo nuestro. Le dije a Leo que corra, y, sin esperar una respuesta, ambos salimos disparados hacia las casas, sin atrevernos a mirar atrás. Podíamos sentir algo más, algo que nos seguía, una presencia que acechaba a pocos metros, aunque ya no podíamos verlo. Llegamos a la calle principal. Nos detuvimos, ambos exhaustos y con la respiración entrecortada, tratando de calmar el temblor en nuestras piernas. Nos miramos, sin decir una palabra. Sabíamos que lo que había pasado no tenía explicación. Sabíamos que algo nos había seguido. Nos fuimos de allí sin mirar atrás. Aunque estábamos rodeados de casas y niños pidiendo dulces, esa sensación de ser observados nunca desapareció. Sentía que, si volvíamos la vista, esa cosa seguiría ahí, esperando. Leo y yo nunca hablamos de lo que pasó aquella vez. No he vuelto a pasar por ese parque durante la noche. Pero a veces, incluso de día, si paso por ahí, no puedo dejar de sentir la presencia de ese niño, y al cerrar mis ojos, vuelvo a verlo, observándome con esa sonrisa que me eriza la piel. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.